¿Está? A ver, entonces, la hemostasia es un proceso complejo y a través del estudio, ¿no? Conocimiento, vamos a entender un poquito cómo es que a través de este proceso de hemostasia se intenta el organismo mantener la sangre o detener, ¿no? El fluido de la sangre por los vasos sanguíneos en el caso de una lesión tisular, lo que se dice una brecha vascular, ¿no? Entonces, para todo esto se habla mucho de un modelo, el modelo clásico de la coagulación, que ustedes bien lo deben haber estudiado, que es más antiguo, alrededor de unos 50 años atrás. Y en este modelo clásico de la coagulación es que se habla sobre la fase celular, ¿no? Y la fase humoral. Entonces, bien se sabe, ¿no? Que se considera que el proceso de hemostasia se va a conseguir a través de la activación secuencial de enzimas, ¿no? Enzimas que son de enzimas efectoras, cofactores, en dos vías independientes en este modelo clásico, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Pero ahora hay una teoría más reciente, menos antigua que la clásica, ¿no? Que es la que se conoce como modelo celular de la coagulación, en la que se reemplaza la tradicional hipótesis de las cascadas, ¿no? Y se da mayor énfasis a la célula como elemento esencial capaz de dirigir ese proceso hemostático, ¿no? Mediante la interacción de las superficies celulares, factor tisular y el factor 7, ¿no? Justamente en fases simultáneas, que sería de la iniciación, amplificación y propagación, que es lo que comúnmente se habla sobre las fases de, de este modelo de coagulación, modelo celular, ¿no? Bueno, entonces aquí ustedes están visualizando un megacariocito, ¿no? Entonces, fragmentos de células producidas en la médula ósea por células grandes denominadas megacariocitos. Ustedes consiguen distinguir aquí la estructura, ¿no? La estructura normal y, y digamos, familiar de este megacariocito, ¿no? Y vemos acá cómo hay fragmentos pequeños, ¿no? Fragmentos celulares. Estas son las plaquetas muy semejantes a unos discos. Entonces, esas plaquetas activadas, digamos así, ampliadas, van a desenvolver una punta en la superficie externa y se adhieren unas a otras. Entonces, estos megacariocitos son células hematopoyéticas, son extremadamente grandes en la médula ósea, es una célula poliploide con un núcleo lobulado, ¿no? Y obviamente desenvuelven este tamaño grande porque sufren 7 procesos de mitosis sin división nuclear o citoplasmática, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos retículos eh, endoplasmáticos, ¿no? Estos son los retículos endoplasmáticos y ahí vemos cómo es que se va desprendiendo, ¿no? Justamente esta plaqueta. Bueno, la plaqueta es una estructura activa, ¿no? Acá lo que ustedes pueden ver, ¿no? Miren aquí, plaqueta, cómo es que ella va, lo que habíamos visto antes, ¿no? Con ese gráfico del eritrocito, que el eritrocito atravesaba, ¿no? Atravesaba el, el, el retículo, justamente el reticulocito que veíamos acá, ¿no? Este reticulocito expelía el núcleo y bueno, y después él atravesaba, ¿no? Todo lo que era los capilares, ¿no? El endotelio, e iba
ahí, digamos, acá al seno venoso, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver un megacariocito y aquí las plaquetas. Las plaquetas como estructuras activas, ellos tienen una vida media de 8 a 12 días. Bueno, acá está 10, pero son de 8 a 12 días según la literatura, ¿no? Y después que ellas son eliminadas de la circulación, principalmente por los sistemas de macrófagos tisulares, ¿no? Específicamente los macrófagos del vaso, es donde ellas, donde la sangre atraviesa, ¿no? Todas las trabéculas densas, y ahí se va a dar la eliminación de más de la mitad de las plaquetas. Entonces, esas plaquetas son células enucleadas de 1 a 2 micras, hay literatura que dice de 1 a 4 micras de tamaño. Ellas son generadas de la médula ósea, ¿no? Y como su venir es de una fragmentación de los bordes justamente de esos megacariocitos, ¿no es cierto? Y ellos se van a ir acumulando en el lugar donde el endotelio va a estar disfuncional, es decir, donde ha habido una lesión o un daño en esta pared del vaso, ¿no? Entonces ahí se podría iniciar una formación de un trombo. Si nosotros consideramos intervalo en un marco fisiológico, decimos que la plaqueta se encuentra entre 150 a 400.000 por microlitro, ¿no? Es la cantidad de plaquetas. Ahora, un adulto sano consigue producir por día una media alrededor de 100.000 millones de plaquetas aproximadamente. Aquí tenemos, ¿no? Una plaqueta, aquí, ¿no? Las plaquetas entonces tienen muchas características funcionales de las células del organismo, ¿no? Pero como ellas no tienen núcleo, no pueden reproducirse. Entonces las plaquetas expresan y almacenan también unas proteínas que son llamadas las trombocidinas. Nosotros vemos aquí en la superficie de la membrana, justamente acá tenemos, ¿no? Membrana plasmática, ¿no? De las plaquetas, que hay una glucoproteína. Esa glucoproteína que está acá, ahorita vamos a ver un poquito con más detalle, esas glucoproteínas lo que hacen, ellas evitan que esta plaqueta se adhiera al endotelio normal, al endotelio sano, que no tuvo ninguna lesión, que no tuvo una brecha vascular, lo que se dice, ¿no? Y entonces, sin embargo, cuando hay algún daño o algo, esas glucoproteínas no van a provocar la adherencia a estos lugares dañados del vaso, ¿no? Principalmente, ¿dónde? A las células endoteliales que han sido lesionadas. ¿Y por qué? Porque se expone el colágeno, ¿no? Se expone el colágeno. Entonces, la membrana de las plaquetas, además de contener estas glucoproteínas, ¿no es cierto? Que bueno, están en la membrana plasmática, ellas también tienen fosfolípidos, ¿no? Ellos, al final, estos son los fosfolípidos, ¿sí? Y estos fosfolípidos activan muchas fases en todo este proceso de coagulación de la sangre, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, además que ellos tienen algunos tipos de gránulos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se dice, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí dicen, ¿no? Gránulos. Aquí están un poquito más detallados, pero a grandes rasgos son lo que son los gránulos densos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los gránulos densos, los gránulos alfa, ¿no? Que ahorita vamos a ver con las glicoproteínas. Después aquí están gránulos alfa, que aquí están, los gránulos alfa y los lisosomas, ¿no? Fundamentalmente hay esos tipos de gránulos y una vez que es activada, ellos van a liberar, degranular esos gránulos que han sido almacenados. Esa liberación de los gránulos densos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que están acá, ¿no? Ocurre por exocitosis,
¿no? Entonces eso ustedes ya saben. Y entonces, a partir de ellos se libera el difosfato de adenosina, que es el ADP, ¿no? Por ejemplo, acá lo tenemos citado, el ADP, el trifosfato de adenosina, no está aquí, pero es el ATP, fosfato inorgánico, ¿no? Serotonina, por ejemplo, la serotonina, en el siguiente gráfico está, hay serotonina, por ejemplo, que la serotonina se considera porque es un vasoconstrictor del músculo liso, ¿no? Hay calcio y bueno, hay más, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hablar del ADP, por ejemplo, ¿no? El ADP y el ATP, ellos no únicamente actúan como activadores plaquetarios, sino que ellos también pueden, como ya les dije, igual que la serotonina, ellos pueden influenciar en el tono vascular. Ahora, habíamos hablado que había calcio, ¿no? Dentro de estos gránulos densos, calcio, por ejemplo. El calcio que liberan las plaquetas, ¿no? Va a ser necesario para la formación de la fibrina. Y si ustedes recordasen bien todo ese proceso clásico de la coagulación, ustedes habrán observado que en todo ese recorrido, ese proceso, el calcio es un cofactor, ¿no es cierto? Entonces, es necesario el calcio para la formación final de la fibrina, ¿no? Ahora hay los polifosfatos, que estos son como unos elementos reguladores en la coagulación, en el sistema fibrinolítico, y estos generalmente van a actuar con el factor 12, ¿no? Que es cuando ya se observa en la coagulación, principalmente. En la vía intrínseca es eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? La serotonina, por ejemplo, como ya les dije, es un vasoconstrictor, y además de ser un vasoconstrictor, ella interviene en la activación de las propias plaquetas, ¿no? Dentro de estos gránulos densos. Los lisosomas, por ejemplo, ellos tienen una elastasa, tienen unas proteasas, es decir, unas enzimas que van a facilitar justamente la degradación de la matriz extracelular, ¿no? Y entonces van a crear un ambiente ácido que va a favorecer la acción de las enzimas. Ahora hay gránulos alfa también. Vamos a colocar acá lisosomos plaquetarios porque no está acá. Más. Después tenemos los gránulos alfa. Por ejemplo, los gránulos alfa, ellos van a mantener, ellos contienen proteínas, ¿no? que van a ser factores de crecimiento. También van a intervenir en lo que es la adhesión, van a ser receptores, en fin. Y nosotros hablamos de las glucoproteínas, por ejemplo, ¿no? En esto de las glucoproteínas, aquí nosotros vamos a ver básicamente que es muy importante cuál, ¿no? La glucoproteína 2B y 3A, que es esta de acá, que es bien importante, ¿no? Por supuesto. Después, dentro de las moléculas de adhesión, está la P-selectina, que más adelante lo vamos a ver, pero también es importante. Vamos a escribir acá. Selectina. La P-selectina, por ejemplo, más adelante lo evaluaremos, sin embargo, pero así como la glucoproteína 2B y 3A, este gránulo de la P-selectina, ¿qué es lo que hace? Ya permite que haya una interacción de las plaquetas con las células endoteliales, ¿no? Y las plaquetas con los leucocitos y las plaquetas con las células inmunitarias. Entonces la P-selectina es importante también. En estos gránulos alfa, gránulos densos también, entonces nosotros resumidamente tenemos lo que es el glucocálix, que es justamente esta cubierta exterior de toda esta plaqueta. Tenemos la membrana plasmática que habíamos visto, ¿no es cierto? La zona estructural, que es lo que hemos hablado, que son los gránulos alfa, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos gránulos, aquí también tenemos los gránulos, tenemos los gránulos densos o los gránulos delta, el sistema tubular, por ejemplo, ¿no? Aquí están los microtúbulos, este sistema tubular
que es calcio, y también de aquí es donde se parte la producción del ácido araquidónico, que es lo que vamos a ver de las prostaglandinas y del tromboxano. Y bueno, toda una zona periférica, que es la atmósfera periplaquetaria, que acá lo que se habla es del soporte de los fosfolípidos, o el factor 3 plaquetario, digamos así. Y la región submembranosa. Entonces, en resumen, nosotros, ¿qué podemos encontrar en el citoplasma? En el citoplasma, nosotros, en una plaqueta, encontramos actina y miosina. Esto lo vamos a colocar acá. Aquí tenemos nosotros actina y miosina, ¿no? Obviamente, si ustedes recuerdan, la actina y la miosina son proteínas contráctiles con algo de similaridad a las células musculares, ¿no? Y además de la actina y la miosina, tenemos el trombostenina, la trombostenina, ¿no? La trombostenina, por ejemplo, tiene la capacidad de contraer las plaquetas. En el citoplasma, por ejemplo, hay restos del retículo endoplasmático, el aparato, del aparato de Golgi también. Entonces, estos van a sintetizar varias enzimas, ¿no? Y especialmente, o de forma especial, van a almacenar iones de calcio, ¿no? Es lo que hay que recordar en este caso. Después nosotros en el citoplasma encontramos las mitocondrias, por ejemplo, que es lo que se ha hablado, ¿no? Para formar el ATP y el ADP. Mitocondrias, ADP, después las prostaglandinas consiguen sintetizarse por unos sistemas enzimáticos, ¿no? Que son como hormonas. Nosotros sabemos, las prostaglandinas son unas hormonas locales que van a ser efectoras de varias reacciones vasculares en los tejidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces iremos así, a ver, sistemas enzimáticos. Con esto ustedes se acuerdan de las prostaglandinas, por ejemplo, ¿no? Después hay el factor, también es importante. En el citoplasma tenemos el factor estabilizador de fibrina. En el citoplasma encontramos el factor de crecimiento. Este factor de crecimiento, por ejemplo, actúa sobre las células endoteliales vasculares, sobre las células musculares vasculares lisas, sobre los fibroblastos, y entonces ellos se multiplican, crecen, y va a inducir un crecimiento celular, ¿no? que en última instancia va a colaborar para que haya una reparación de las paredes vasculares dañadas en sí. Entonces, todo esto hemos hablado de la plaqueta, ¿no? Las partes, lo que encontramos en el citoplasma, la estructura, ¿no? Que era el glicocáliz, la membrana celular, una zona estructural, una zona periférica, una región submembranosa, por ejemplo. Y acá algo importante que vamos a mencionar son los receptores de membrana de las plaquetas, ¿sí? A ver, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, las plaquetas circulan, ¿no? En forma no activa. Y bueno, están ahí ellas tranquilas. Cuando ellas están circulando en forma no activa, ¿no? Ellos tienen en su superficie un número relativamente pequeño de moléculas que, cuando son activadas, van a facilitar una interacción con otras plaquetas y con otras células del entorno. Entonces, hay un estudios proteómicos, digamos así, han conseguido describir que estas plaquetas activadas por trombina van a liberar, según literatura, más de 300 proteínas diferentes, ¿no? Y muchas de ellas van a estar relacionadas con las reacciones inflamatorias, ¿cierto? Entonces, estas plaquetas pueden interactuar no solamente con otras plaquetas y con otras células del entorno, ellas también pueden interactuar con patógenos bacterianos, ¿no? Y entonces, concomitante, ¿no? Luego de esto, cuando interactúan con un patógeno bacteriano, en inmunología ustedes lo podrán ver,
nosotros rápidamente en lo que va a ser la serie blanca, ¿no? Van a expresar receptores del complemento. Y entonces las va a convertir, ¿no?, en unas células que van a estar involucradas, correlacionadas con la inmunogenicidad del organismo, del individuo. Entonces nos remitíamos a lo que era el ADP, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos el ADP, ¿cierto? La liberación del ADP es importante como un cofactor de la agregación plaquetaria, ¿no? Y este ADP va a actuar a través de la interacción con receptores específicos que están localizados en la superficie de una plaqueta. Entonces, se libera el ADP desde gránulos densos, que es lo que habíamos visto en el anterior slide, ¿no es cierto? El ADP se va a liberar desde estos gránulos densos justamente de las plaquetas, y además de eso también se libera de células endoteliales y también de algunos eritrocitos, ¿no? Ahora, este receptor de ADP, que ustedes lo ven acá, este receptor de ADP en la plaqueta puede estar acoplada a una proteína GQ, que en este caso es esta de acá. Es una proteína G, es una proteína GQ, que es el P2Y1. Esta proteína GQ va a ser responsable del cambio de la forma de la plaqueta, ¿no? Y después el rodamiento, digamos así. Y otra proteína, que es la proteína GI, en este caso es esta, GI, ¿no?, que aquí está, que es la PY212, y esta es muy importante para la hemostasia primaria. Entonces, ambos receptores, ¿no?, ambos receptores que se acoplan justamente a este ADP, o mejor dicho, el ADP se acopla a estos receptores, van a actuar de una forma sinérgica en la activación de las plaquetas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, esto de acá, que hemos estado viendo, de forma sinérgica en la activación de las plaquetas. Ahora, cuando hablamos nosotros del GQ, que es el P2Y1, ¿no?, de esta proteína, digamos así, esta proteína se activa o se origina de una activación inicial reversible, ¿no?, digamos así, reversible. Pero ahora el P2Y12 tiene una acción un poco más prolongada, ¿no?, una acción más sobre la agregación plaquetaria propiamente dicha, por eso participa en la hemostasia primaria, que es lo que hemos estado viendo. Ahora, cuando el ADP, ¿no?, a través de esa unión con los receptores, en este caso con los receptores GI, que son los P2Y12, ¿no?, inhibe el adenilato ciclasa y va a reducir la formación del AMP cíclico. Entonces, acá nosotros cuando tenemos esta unión, nosotros tenemos una disminución del AMP cíclico, ¿no es cierto?, y también el adenilato ciclasa. Entonces tenemos acá, inhibe la adenilato ciclasa y tenemos una reducción del AMP cíclico, para que sea así, ¿no? Entonces eso de esa cierta forma va a activar, va a facilitar la activación. Ahora cuando tenemos el ADP, ¿no?, la unión con el P2Y1, por otro lado, ahí se produce la activación de la fosfolipasa A2. Por eso es que aquí tenemos fosfolipasa 2, inmediatamente ustedes tienen que recordar el ácido araquidónico. ¿Qué es lo que más tenemos? Nosotros tenemos también dentro de receptores, por ejemplo, mencionar de los receptores de glucoproteínas 2B,
está acá, la glucoproteína 3A y la glucoproteína 1B, ¿no es cierto? Estos van a posibilitar que la unión del fibrinógeno, en este caso, vean acá ese complejo, y también del factor de von Willebrand, ¿no? Esta unión de este factor Willebrand, perdón, del factor de Willebrand, lo que va a permitir es que se establezcan puentes entre plaquetas, y en este caso entre el colágeno, ¿no? Aquí tenemos esto también, aquí y aquí. ¿Qué más lo que vemos aquí en receptores de esta plaqueta? Vemos lo que es la trombina, aquí está, ¿no es cierto? La trombina es un agonista plaquetario y es un agonista muy potente porque va a facilitar en la producción de fibrina desde el fibrinógeno, ¿no? Porque vamos a tener fibrina, obviamente, es lo que se va a producir acá. ¿Pero a partir de quién? Del fibrinógeno. Entonces, los receptores activados por proteasas, ¿no?, que es lo que nosotros decimos PAR, son los receptores de la trombina. Hay 4 receptores. Y nosotros identificamos en humanos, en individuos humanos, 2. El PAR4 y el PAR1, que está acá. PAR4 y PAR1, ¿no? Y entonces nosotros tenemos aquí que la trombina, ¿no?, es una enzima, ¿no?, y va a poder activar, ¿no?, más de una molécula de toda esta plaqueta, ¿no? Entonces la trombina, al unirse a ese receptor, ¿no?, en el momento que se da la unión, va a dar o va a inducir la liberación proteolítica, ¿no?, justamente en la molécula del receptor, y eso va a producir la activación de esos pares, de esas proteínas, ¿no es cierto? Que este par 1 y el par 4, que son los que se han identificado, que se han expresado en plaquetas de humanos, ¿no?, van a estimular a la agregación y a la secreción plaquetaria. Ahora, este receptor par 1, por ejemplo, que es principal de la trombina en las plaquetas, este va a poder producir la activación de plaquetas con bajas concentraciones de trombina. Por eso decimos que es un receptor principal, ¿no?, y es muy potente. Ahora, este par 4 necesita concentraciones mayores de trombina. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos, los principales receptores de la membrana. Cuando hablamos de agonistas y proteínas de adhesión, ¿no?, todo esto en un proceso de activación plaquetaria. Primero, para organizarnos un poco, en las fases de la hemostasia, nosotros identificamos la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de coagulación. Vamos a poner acá. Aquí colocaremos, a ver. Fase de la hemostasia, nosotros identificamos la fase vascular, la fase de coagulación, ¿cierto? Diferente a lo que son los componentes de la hemostasia. Yo les voy a colocar para que ustedes diferencien componentes de la hemostasia. En los componentes de la hemostasia nosotros tenemos el componente vascular, el componente celular y el componente que son las proteínas de la coagulación, ¿no?, propiamente dicho. Entonces, organizándonos en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que se tiene que resaltar acá, ¿no? Que para esta activación plaquetaria, como nosotros hablamos de la activación plaquetaria, que es un mecanismo en el cual se va a formar finalmente un trombo plaquetario, ahí se van a identificar 4 etapas para esa activación plaquetaria. Una primera etapa es que va a haber un frenado de la plaqueta. O sea, ustedes imagínense que estuvieron realizando alguna actividad y se lesionaron y tuvieron un corte. Entonces, en esa etapa de activación plaquetaria, lo primero que observamos dentro de estas 4 fases
estas 4 etapas, es que hay un frenado de la plaqueta circulante. La plaqueta está circulando intacta, como habíamos visto, ¿no? Con pocas moléculas, pocos receptores ahí activados, y de pronto evidencia colágeno en el camino. En el momento que evidencia colágeno, esta plaqueta frena, que es lo que dice frenado de las plaquetas circulantes en la pared vascular, que obviamente está lesionada. Entonces, ella frena incluso contra la corriente del flujo sanguíneo que la está empujando. Ella frena, es el frenado de la plaqueta. Segundo momento de esta etapa es la activación y la adhesión, ¿no?, de esta plaqueta a la pared del vaso. O sea, ella se activa y ella se adhiere fuertemente a esa pared, aún en contra de la corriente del flujo sanguíneo, ¿no? En la tercera etapa, a ver, nosotros tenemos acá frenado, activación, adhesión, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos, una vez que se ha activado y se ha adherido, nosotros ahí vemos que hay una unión de más plaquetas a las que ya estaban adheridas al vaso, ¿no? Entonces ahí vemos como que ya hay una, está creciendo el trombo. Entonces creo que se dice la fase de crecimiento del trombo. Y finalmente una estabilización del trombo, ¿cierto? Que sería la última fase. Básicamente se identifican esas 4 fases, solamente colocado para que les llame, nada más, ¿no es cierto? Tendríamos ahí esas 4 fases. Ahora, hay que identificar acá, ¿no? Acá está bien detallado en este esquema, está fácil de ver realmente y de recordar, ¿no? ¿Qué se recuerda acá? Que en cada fase va a actuar, ¿no?, una serie de mecanismos, los cuales solamente vamos a nombrar no tan profundamente. Nosotros tenemos la glucoproteína, ¿no? Nosotros habíamos hablado de una glucoproteína 1B, que es esta de acá, ¿no es cierto? Esta glucoproteína 1B va a actuar ¿en qué fase? En la fase inicial de frenado de las plaquetas sobre esa pared vascular, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta obviamente está expresada de forma constitutiva, así es como se dice, en la superficie de esta plaqueta. Estábamos hablando que acá, ¿no? Entonces, ella va a iniciar ese proceso de adhesión plaquetaria, uniéndose acá al colágeno. Nosotros acá, digamos, cuando hubo una lesión, ¿no?, un corte, algo así, acá nosotros tenemos exposición de colágeno, ¿no? Así. Hay exposición de colágeno. Entonces, inmediatamente esta glucoproteína constitutiva inicia ese proceso y se adhiere a la plaqueta a través del colágeno, ¿no?, y al factor de von Willebrand, que es el que tenemos acá. Ahora, este factor obviamente está, ¿no?, embebido, digamos así, en las fibras de colágeno. Principalmente, ¿en qué tipos de colágeno? Tipo de colágeno 1, 3 y 6. Ahora, en los vasos donde hay un alto estrés de rozamiento, es como así se llama, digamos, ¿no? Hay esos vasos, ¿qué sucede? ¿En las venas o en las arterias? En las arterias, ¿no es cierto? En las arterias nosotros evidenciamos un estrés de rozamiento elevado. Ahí que se ve que ese factor de von Willebrand es importante. ¿Para qué? Para reducir el flujo rápido de las plaquetas mediante la interacción, ¿no?, del dominio A1 del factor von Willebrand con la glucoproteína 1B, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, ahí fisiológicamente esa interacción de dominio A1 ayuda, ¿no?, en este caso de alto estrés de rozamiento, ¿no? ¿Qué más lo que tenemos aquí de la glucoproteína 1B? Esta glucoproteína es un receptor, ¿no?, bien conocido con el MAC1. El MAC1 es una molécula de adhesión celular, ¿no? Entonces eso ya se ve también en inmunología, pero es bastante evidenciado con el MAC1, que está obviamente localizado en los leucocitos. Un leucocito que está activado, entonces va a tener una MAC1. Y entonces ese MAC1 va a interactuar
con esta glucoproteína 1B. Si ustedes recuerdan, en el slide anterior, en el anterior yo les dije, ¿no es cierto?, que las plaquetas, entonces hasta cierto punto ellos participaban como elementos de la inmunológicos, ¿no es cierto?, de defensa. Entonces, tenemos además, que hay una interacción entre la glucoproteína y el factor de von Willebrand que van a permitir que esta plaqueta vaya a rodar, que es lo que se dice la rodadura de la plaqueta, justamente en la zona de lesión, en la zona dañada, ¿no? Entonces, esas proteínas que están en esta pared vascular, refiriéndonos elementalmente al colágeno, ¿qué van a hacer? Van a inducir la activación de las plaquetas. Doctora, disculpe, no se le escucha.